El mensaje de este día titula: En Cristo tenemos victoria completa. ¿En quién tenemos victoria? En Cristo Jesús. Vamos a leer la palabra en Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Vamos a continuar con nuestro estudio de Colosenses, esta carta de Pablo que es realmente muy preciosa, en la que nosotros podemos conocer más estrechamente a Jesucristo. Así dice la palabra: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo Jesús murió, dice la palabra que despojó a los principados y a las potestades y lo hizo públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde fue que Jesús golpeó la cabeza de Satanás? Diga conmigo: en la cruz. ¿Dónde rompió el poder de Satanás? Fue en la cruz. ¿Dónde le quitó el poder de la muerte? En la cruz. Fue en la cruz que Cristo conquistó para nosotros la victoria. Ahora, esta palabra despojar significa quitar el poder. ¿El poder de quién? Sino el poder de los principados, de las potestades, de las huestes espirituales de maldad. Jesús despojó, Jesús les quitó el poder. ¿Quiénes son estos principados y potestades? No son nada más que Satanás y sus demonios. Y el Señor nos ha dado la victoria. Ahora, ¿por qué dice que les quitó el poder? Porque ellos tenían poder sobre nuestras vidas, porque Satanás y sus demonios nos tenían esclavizados a nosotros. Y dice Cristo en la cruz del Calvario, les quitó el poder, les arrebató ese poder que tenían y nos dio victoria a nosotros. ¿Saben qué? Esta es la realidad. Nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de entregarle nuestras vidas a Cristo, éramos simplemente unos títeres de Satanás. Pensábamos que éramos libres, pensábamos que podíamos ser de nuestra vida como bien nos parezca. Eso es lo que proclamábamos a voz en cuello en el mundo. Decíamos: yo soy un hombre libre. Ustedes, las mujeres, decían: no, yo soy una mujer libre. Pero realmente todos éramos simplemente unos títeres de Satanás, esclavizados, manejados por él. No hacíamos las cosas por nuestra propia voluntad, sino todas las cosas conforme al deseo, los pensamientos y los planes del enemigo. Pero el día que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, el día que nosotros nacimos de nuevo, el día que le entregamos nuestra vida sinceramente al Señor, Él nos dio un nuevo corazón, nos dio la libertad, le quitó a Satanás ese poder que tenía sobre nosotros. Y ahora somos de Cristo Jesús, ahora somos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del enemigo. Amén. Eso es realmente algo glorioso. El diablo ya no tiene más autoridad sobre nosotros. Y si dices, como muchas personas dicen, es que el diablo me está empujando, es que el diablo me quitó la cobija anoche. ¿Qué tenemos que hacer en una circunstancia como esas? ¿Cuántos están luchando con el diablo con este tipo de circunstancias? Algo pasó, él me empujó. Creyentes que todo el tiempo viven atemorizados por las cosas que el enemigo puede hacer. Y si una noche te quita la cobija, pues simplemente dile: fuera en el nombre de Jesús. Y el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros tenemos la autoridad de Cristo sobre él y sobre sus demonios. Entonces simplemente tenemos que actuar conforme a la autoridad que tenemos. El diablo, dice la palabra, ya ha sido despojado. Él ya no tiene autoridad sobre nosotros. Y la gente que está hablando todo el tiempo del diablo debe entender esto, esta realidad, debe conocer este principio de la palabra del Señor. La gente que dice: el diablo me hizo esto, el diablo me hizo aquello, el diablo todo el tiempo hablan. Muchos cristianos siguen quejándose y muchos de ellos atemorizados por las cosas que el diablo puede hacer. Lo probable es que estas personas realmente no hayan nacido de nuevo. Si aún tienen temor por las cosas que el enemigo puede hacer, que el diablo, los demonios puedan hacer, es que realmente no han nacido de nuevo. Aquella persona que es nueva criatura en Cristo no tiene por qué temer a ninguna de las potestades de las tinieblas, porque Cristo Jesús, dice la palabra, les despojó a ellos la autoridad que tenían sobre nosotros. Pero el punto es que nosotros tenemos que haber nacido de nuevo. El punto es que nosotros tenemos que haberle entregado nuestra vida a Jesucristo para ser esas personas acreedoras de la victoria de Cristo, del poder de Cristo. Si Cristo despojó al diablo y a las potestades de las tinieblas y Él nos dio esa autoridad, es porque nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor, le hemos rendido completamente. Y si seguimos viviendo atemorizados por el diablo, sus demonios, es que sinceramente todavía no le hemos entregado nuestra vida a Cristo. ¿Cuál es el mensaje para estas personas? Sino simplemente arrepiéntete, lava tus pecados en la sangre de Cristo y tú tendrás la autoridad de Cristo sobre el enemigo y sobre todas las potestades del enemigo. Tú tendrás esa autoridad para decirle al diablo y sus demonios: simplemente fuera de aquí. Ahora, no es que el diablo no nos venga a tratar de interrumpir en ese momento de paz que estamos viviendo, de ese momento de tranquilidad. Sí, el diablo nos va a atacar porque somos enemigos del diablo.
Sin embargo, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para decirle una y mil veces, fuera de aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos la autoridad dada por el Señor. Y esta autoridad es realmente maravillosa. No es que nosotros tengamos más poder que el diablo o los demonios, sino tenemos la autoridad delegada de parte de Cristo. Esa autoridad que, por ejemplo, ejercita un policía de las carreteras. Policía prende las luces mágicas azules y rojas y un camionero que pesa 250 libras y que está manejando un camión de un par de toneladas se detiene. No porque el policía sea más fuerte que él, sino porque el policía tiene más autoridad que él. Esa es la autoridad que Cristo nos ha dado a nosotros. No que seamos más fuertes que el diablo o los demonios, sino que tenemos la autoridad de Cristo. Una autoridad que nos ha sido delegada. Y también dice la palabra que el diablo, los demonios fueron exhibidos públicamente. Exhibir públicamente proviene de la palabra griega deigmatizo, que significa exhibir a los derrotados, a los vencidos. También significa mostrar los trofeos ganados de manera pública. Y esto es lo que acontecía en aquel tiempo, en la antigüedad, cuando los ejércitos, por ejemplo, luchaban. El vencedor tomaba todo el botín de los perdedores. Todas las riquezas eran despojadas del ejército contrario, de la nación, de la ciudad contraria, del pueblo enemigo, y aprisionaban a su ejército derrotado. El ejército victorioso los llevaba por delante a ellos, totalmente avergonzados. Ahí estaban marchando, con las manos enmanilladas, totalmente avergonzados. Y el ejército ganador regresaba triunfante a su ciudad, a su nación. Gente salía a las calles para recibir obviamente a los soldados vencedores. ¿Y qué hacían con los derrotados? Les echaban tierra, les escupían, se burlaban de ellos. Entre tanto los soldados vencedores iban montados en sus caballos, exhibiendo esa victoria, gozando de esa victoria. Y eso es lo que en realidad Cristo hizo por nosotros. Él nos dio la victoria y Él exhibió públicamente al diablo y sus demonios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros sino simplemente asumir esa autoridad? Tenemos que disfrutar de esa victoria que el Señor ha logrado para nosotros. No es que nosotros hayamos logrado esto en nuestras fuerzas o en nuestra sabiduría, no con nuestra inteligencia, sino simplemente el Señor ganó esta batalla para nosotros. Él ganó este trofeo para nosotros y nos las entregó. Nos dijo, esto es tuyo, disfruta, esto es tuyo, simplemente celebra, vive como quien realmente eres, un ganador en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que en Cristo Jesús somos más que vencedores. No solamente que somos vencedores, pero somos más que vencedores. Ahora, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Dice la palabra, los exhibió públicamente, vale decir, derrotó al enemigo y lo avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfar en griego significa celebrar ruidosamente, cantando y gritando victoria, una victoria que ha sido obtenida. Eso es lo que Jesús hizo, triunfó sobre ellos en la cruz. Él en la cruz del Calvario estaba celebrando ruidosamente, cantando y gritando esa victoria que había obtenido. Así es como, por ejemplo, llegaba el ejército después de obtener cierta victoria. Así es como el ejército vencedor volvía a su ciudad, cantando, gritando, celebrando la victoria que habían obtenido. Ningún ejército victorioso volvía cabizbajo, no, todos estaban celebrando. Ahora, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Dice la palabra, venció a Satanás, venció a la muerte, venció al pecado. Y esa victoria ahora es nuestra. Tenemos victoria sobre el diablo, tenemos victoria sobre la muerte y tenemos victoria sobre el pecado cuando creemos en Jesucristo. Ahora, ese creer no es un creer mental. Mucha gente puede decir, sí, yo creo en Jesús, creo en Dios, pero ese creer del que está hablando la palabra no es un creer mental, sino es un creer con todo nuestro corazón. Es depositar nuestra fe completamente en el Señor Jesús, es decirle, Dios, mi vida entera es tuya, creo en tu palabra, creo, Señor, en tus promesas, creo que tu palabra es cierta y verdadera, Señor. La victoria que tú has obtenido para mí es mi victoria, Señor, yo la creo. Tenemos que creer con todo nuestro corazón. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Dice la palabra que venció a Satanás y a la muerte, venció al pecado. No luchamos contra la muerte, no luchamos contra el pecado todo el tiempo, no luchamos contra Satanás todo el tiempo. Cristo ya obtuvo la victoria y nosotros tenemos que simplemente apoderarnos de esa victoria. Cristo cantó, Cristo gritó allí victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Y ahora esa victoria es completamente nuestra, es totalmente nuestra. Y esa victoria es completa. No es una media victoria, o no es una victoria a medias, por decir de otra manera, sino la victoria que el Señor obtuvo es una victoria completa. Con razón el apóstol Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Alguien puede responder a eso? ¿Quién puede separarnos? ¿Qué fuerza hay sobre este mundo que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Qué poder hay? ¿Algún poder sobrenatural que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Algún poder humano que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús?
Vayamos a Romanos, capítulo 8, versos 37 al 39, así dice la palabra. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es algo concluyente, amados, es algo realmente glorioso. Esta es la palabra del Señor. ¿Qué podrá separarnos? Ni la vida, ni la muerte, porque la muerte fue conquistada por Cristo Jesús. Somos nosotros más que vencedores en Él, pero no por nosotros mismos, no por nuestro mérito. Este es el mérito 100% de Jesús. Este es el mérito completo de Jesús, no es nuestro, amados. No podemos nosotros pretender darnos, atribuirnos a nosotros mismos un poquito de gloria. Toda la honra es enteramente para Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo nos dio la victoria y esta palabra que expresa que somos más que vencedores en el texto original nos habla de una hipervictoria. Eso significa algo grandioso, algo realmente glorioso. Es muy grande. Sobre nuestros enemigos, Cristo nos dio la victoria, una hipervictoria. Por lo tanto, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Todo lo que Cristo obtuvo para nosotros es nuestro. Esa es nuestra herencia. Estamos completos en Cristo. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado con los falsos profetas, con aquellos falsos hermanos que pretenden añadir ritos a nuestra victoria. No hay nada que se pueda añadir, la victoria ha sido dada de manera completa. No necesitamos ninguna cosa externa, no necesitamos hacer ningún tipo de ritos o ceremonias para obtener la victoria. Amados, la victoria ya ha sido conquistada por Cristo Jesús. No hay nada que tú tengas que hacer o yo tenga que hacer. No hay ningún rito, ninguna ceremonia. Ya la victoria fue conquistada para nosotros. Simplemente tenemos que apoderarnos por fe, simplemente tenemos que creer, recibirla por fe. Así es como el Señor nos manda a caminar. Ya la victoria fue obtenida por Cristo. Solo debemos ahora creer en la palabra del Señor. La palabra no solamente es para llenar de conocimiento tu intelecto. La palabra es algo, realmente esa es una de las herencias más hermosas que el Señor nos ha dado, para que creamos enteramente en ella y disfrutemos de esta herencia espiritual. Quiero por favor que me acompañen a Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Dice aquí la Escritura: así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y de esta manera librara a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Está hablándonos de Cristo Jesús. Así como los hijos eran de carne y hueso, todos nosotros somos hijos de carne y hueso. También Él, dice, era de carne y hueso. Él, siendo Dios, vino a este mundo para hacerse un hombre como nosotros, de carne y hueso. ¿Para qué? Para que por medio de la muerte, dice, destruyera al que tenía el dominio de la muerte. Aquel que tenía el imperio de la muerte. Dios destruyó, Jesús destruyó al diablo, y de esta manera, dice, nos libró a nosotros, que por temor a la muerte toda nuestra vida habíamos estado sometidos a esclavitud. Dígame, ¿quién no tiene temor a la muerte? ¿Quién no tiene temor a la muerte? Todos le tienen temor a la muerte. Todos aquellos que genuinamente no han experimentado el gozo de la salvación en sus vidas tienen un triple temor a la muerte, ¿verdad? Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús ya hemos sido sacados, dice, de esa esclavitud a la que el enemigo nos había sometido por temor a la muerte. Ahora nosotros no tenemos temor a la muerte. Con razón el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? ¿Cuántos le temen aún a la muerte? ¿Cuántos tiemblan cuando escuchan la palabra muerte? En Cristo Jesús nosotros tenemos la victoria aún sobre la muerte. El dominio de Satanás fue destruido en la cruz. Cuando Él estaba sufriendo en esa cruz del Calvario, los demonios estaban haciendo fiesta. Ellos pensaban que estaban obteniendo la victoria sobre Cristo Jesús. Cuando Jesús estaba siendo clavado en sus manos y en sus pies, allí estaban los demonios haciendo fiesta aquel día. Sin embargo, no sabían que esa debilidad de Cristo estaba exponiéndolos a ellos a una terrible derrota. A través de ese sufrimiento Él nos estaba dando la victoria a nosotros. Aparentemente Jesús estaba en debilidad. Aparentemente Jesús aquel día estaba en derrota. Pero cuán equivocados estaban aquellos demonios. Simplemente lo que estaba haciendo Jesús era derrotarlos y destruir su dominio, su poder, su autoridad sobre nosotros y darnos esa victoria. De eso nos está hablando el apóstol Pablo en esta carta de los Colosenses, y esta es una palabra realmente gloriosa. Amados, es una herejía dar tributo a los principados y a las potestades que ya han sido derrotadas por Jesús.
Sabemos que tienen autoridad, pero nosotros no podemos darle más autoridad de lo que tienen realmente. Por eso les digo, no podemos temer como cristianos, como creyentes que somos, no podemos temer a ninguna de las cosas que el enemigo pueda hacer en contra nuestra, porque tenemos la victoria de Cristo Jesús. Cristo conquistó para nosotros la victoria. El enemigo dice ha sido derrotado. Qué victoria más maravillosa, ¿verdad? La que Jesús nos dio. Amados, solamente hay un mensaje de esperanza que irrumpe. Este mensaje es Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado, y es el Señor de todas las fuerzas del universo. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, Él está sobre toda fuerza del universo. Todas las fuerzas del universo están sujetas a este nuestro gran Señor. Por eso dice la palabra que es nombre sobre todo nombre. Y es el nombre que nosotros exaltamos, el nombre que levantamos en lo alto. La gente en los días de Colosenses temía a los demonios, la gente también temía a los ángeles. Y en este tiempo la gente sigue temiendo a los demonios y a los ángeles, ¿verdad? Debido a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros no le tememos a nada. No por nosotros, sino una vez más, el énfasis es por la victoria que Jesús logró para nosotros. Él obtuvo para nosotros la victoria y no tenemos temor alguno. Pablo dijo, que Dios me guarde de gloriarme fuera de la cruz de Cristo Jesús. No podemos gloriarnos sino por esta obra de Cristo en la cruz. Toda nuestra gloria es Cristo en esa cruz del Calvario. Esa es nuestra gloria, amados. Allí está nuestra victoria porque Cristo Jesús conquistó para nosotros en la cruz del Calvario la victoria. Ahora, si Cristo ya perdonó nuestros pecados, si anuló el acta de los decretos que nos era contraria, si Cristo despojó a Satanás, despojó al pecado y a la muerte del poder que tenía sobre nosotros, ya no hay más cosas que nosotros tengamos que hacer, no hay más sacrificio que tengamos que realizar, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto y fue completo. No hay nada más que añadir. Los mensajes anteriores estuvimos compartiendo que tenemos una salvación completa. También hemos hablado de que tenemos el perdón completo. Y este día estamos hablando acerca de que tenemos una victoria completa. La obra del Señor en la cruz del Calvario fue completa. ¿Cómo fue la obra de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Puede decirlo más fuerte? Completa. Completa. Esa es una obra completa. No hay nada más que podamos hacer para perfeccionarla, para completarla, porque fue una obra completa. En la cruz del Calvario Jesús dijo, consumado es, y la obra fue completa. Amados, nosotros somos llamados a disfrutar de esa vida, a disfrutar de esa victoria, la victoria que nosotros tenemos sobre esa perfecta obra de salvación, sobre ese completo perdón de los pecados, sobre esa victoria completa. ¿Qué tenemos que hacer con todo eso? Sino simplemente disfrutar. Ahora, ¿cómo podemos disfrutar de esta vida? La vida del creyente tiene que ser una vida victoriosa y solamente podemos disfrutarla en una relación de intimidad con el Padre. Solamente en esa relación de intimidad con Jesucristo, en esa relación de intimidad con el Espíritu Santo, con ese poder glorioso que está sobre nosotros para capacitarnos. Si estamos en esa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, disfrutaremos de nuestra vida. Realmente la victoria será nuestra y caminaremos firmes en esta victoria que el Señor ha establecido para nosotros. Vayamos a Colosenses 2, verso 16. Aquí el apóstol Pablo nos dice claramente, debido a que el Señor nos ha dado una salvación completa, debido a que el Señor nos ha dado esta victoria que también es completa, debido a que nuestros pecados fueron completamente perdonados, dice este verso 16 del capítulo 2, por tanto nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. O sea, esa frase, por tanto, es muy importante. Por tanto, esa expresión simplemente está relacionando el verso 16 con los versos anteriores. Por todo lo que dijo en los versículos anteriores del capítulo 2, por esa victoria completa, por esa salvación, por ese perdón completo que tenemos en Cristo Jesús. Por tanto, dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debido a ese sacrificio perfecto de Cristo, debido a esa salvación completa, ese perdón y victoria completa, dice que nadie debe condenarlos a ustedes por lo que comen o por lo que beben. Jesús mismo cuando estuvo en la tierra dijo que era inútil observar las leyes ceremoniales. ¿Por qué? Porque estas leyes ceremoniales no tenían el poder de cambiar las vidas de las personas. Además, las leyes ceremoniales, todas ellas simplemente apuntaban a Cristo. Todo lo que acontecía en el Antiguo Testamento, todas las leyes ceremoniales, todas apuntaban a Cristo. Todas eran simplemente una sombra de la figura que sería Cristo Jesús. Eran una sombra de la realidad que vendría a ser en Cristo Jesús. Por lo tanto, dice, ya no es necesario realizar ninguna de estas prácticas ceremoniales una vez que Cristo ya vino a la tierra. Todas esas prácticas ceremoniales, los ritos ceremoniales pasaron, por lo tanto, por la obra que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. Entonces, en estos versos, Pablo rechaza de manera total 3 de las prácticas que en aquellos días los falsos maestros habían introducido en medio de la iglesia. La iglesia estaba bajo ataque del enemigo a través de los falsos predicadores, los falsos profetas, apóstoles y pastores y maestros, todos ellos falsos que estaban introduciendo una falsa enseñanza.
Son prácticas que la iglesia primitiva enfrentó en aquellos días, amados, y que también nosotros en este tiempo estamos enfrentando. ¿Cuáles son estas prácticas? Estas 3 prácticas básicamente son: 1, el legalismo; 2, el misticismo; y 3, el ascetismo. Vamos a explicar en detalle lo que significan estas prácticas. En principio, el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Sino es una posición doctrinal que tienen algunos cristianos que enfatizan un sistema de reglamentos extrabíblicos. Las reglas de estos cristianos o iglesias están por encima de lo que dice la palabra del Señor. Ese es el legalismo. Cosas que no tienen apoyo bíblico, pero que son sustentadas, son defendidas. Los legalistas realizan prácticas procurando alcanzar la salvación. Realizan prácticas pretendiendo ser más espirituales o simplemente con el deseo de obtener las bendiciones espirituales. Por eso cuando las personas o los predicadores les digan: usted tiene que hacer esto o esto para obtener sus bendiciones, simplemente rechace esa enseñanza, porque Cristo ya pagó el precio de sus bendiciones en la cruz del Calvario. Por eso cuando los legalistas vengan y les digan: ustedes tienen que hacer esto y esto y esto para alcanzar su salvación, rechacen esas enseñanzas, porque Cristo ya conquistó la salvación para nosotros en la cruz del Calvario. Todo lo que tenemos que hacer simplemente es creer en Él. Sin embargo, el legalismo lleva a esto. Los legalistas creen que es necesaria la estricta observancia de las reglas de las ceremonias y los ritos para obtener la salvación o para obtener la santificación. Pero la palabra de Dios dice que la obra de Cristo es completa. Y eso es lo que está defendiendo el apóstol Pablo ante estas enseñanzas falsas. Con esto, obviamente, los legalistas simplemente invalidan la obra perfecta de Cristo en la cruz. Cuando te dicen que tienes que hacer esto y esto y esto, cuando te dan diferentes reglas que tú tienes que cumplir, lo que están haciendo es invalidar la obra perfecta de Cristo Jesús. Y Pablo dice: no, nosotros no podemos dar cabida a este tipo de enseñanzas. Tanto la salvación, la sanidad de nuestras vidas, la santificación, las bendiciones espirituales, todas estas fueron conquistadas para nosotros por Cristo en la cruz del Calvario. Esa muerte de Cristo no solamente trajo la salvación, sino el paquete completo, el combo entero de las bendiciones de Dios. Ahora, esta postura legalista es la religión de los logros o los méritos humanos. Toda religión legalista o los cristianos legalistas son aquellos que empujan a las personas, a los creyentes, a vivir esa religión de los logros humanos, porque enseña que Cristo no es suficiente. En esencia, eso es lo que están enseñando, que Cristo no es suficiente o que la obra de Cristo no fue suficiente en la cruz del Calvario. Por eso tú tienes que hacer y conquistar muchos logros. Por eso dicen que hay que añadir rituales y obras humanas a la obra de Cristo Jesús. Y eso es totalmente falso. Eso es totalmente contrario a lo que dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 10, verso 4 dice: porque el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree. El cumplimiento, el fin de la ley, dice en la versión Reina Valera 60, es Cristo. Ahora aquí se está refiriendo al fin de esa ley ceremonial, no a la ley moral, sino al fin de la ley ceremonial. Ya no hay más ley ceremonial que valga, pero sí la ley moral sigue vigente hasta estos días, ¿verdad? Seguimos viviendo conforme a la ley moral nosotros. La ley moral no ha cambiado, sino más bien ha sido fortalecida. Entonces Pablo nos dice que el cumplimiento, el fin de la ley es Cristo. No de toda la ley, sino solamente de la ley ceremonial. Así que tengamos cuidado de los legalistas. Y un segundo aspecto de los falsos maestros y su falsa enseñanza en aquel tiempo tiene que ver con el misticismo. ¿En qué consiste el misticismo? Básicamente es la búsqueda de Dios por medio de experiencias sobrenaturales, de experiencias espirituales, religiosas, de visiones, revelaciones, sueños y todas estas cosas sin un respaldo bíblico. Y esta gente pone estas experiencias, entre comillas, espirituales al mismo nivel de las Escrituras y muchas veces aún por encima de lo que dice la Biblia. Un predicador místico o misticista vendría al púlpito y les diría: hermanos, anoche tuve una revelación, un sueño de parte del Señor. Y esto es lo que el Señor me habló, y empiezan a hablarles todas esas fantasías y dicen: no dice la palabra del Señor, pero esto es lo que a mí el Señor me reveló. Si ustedes escuchan un mensaje, están ante un misticista, están ante un falso predicador. Así que nosotros tenemos que tener cuidado. Estas revelaciones o visiones están simplemente agrediendo el sacrificio de Cristo, porque la experiencia personal para estas personas es realmente más importante de lo que dice la Biblia. Y es impresionante cómo hay tantos predicadores que hablan acerca de sus experiencias
experiencias personales, acerca de sus propias visiones o sueños que han recibido y que son totalmente fuera de lo bíblico, fuera de la enseñanza del contexto bíblico. Ahora, no que Dios no pueda darnos algunas visiones, no que no nos pueda dar sueños o revelaciones, Dios sí nos da, pero todo lo que viene de parte del Señor está exactamente encuadrado en lo que dice la palabra del Señor. Dios jamás nos va a dar una revelación, un sueño, un mensaje diferente a lo que está establecido ya en la palabra de Dios. Dios no nos va a llevar a hacer cosas o tomar decisiones extrabíblicas. Todo lo que viene de Dios, a veces muchos sueños simplemente son como para reforzar lo que Dios ya te ha estado hablando por la palabra. Algunas experiencias que tú estás vivenciando en tu vida simplemente son como para decirte, está bien, vamos. Esto es lo que dice la palabra, tú recibiste el mensaje y es una confirmación de lo que te dije anteriormente. Pero jamás una revelación, una visión, un sueño deben ser mensajes contradictorios a la palabra del Señor. Si contradicen a la palabra, estos no provienen de parte de Dios. Definitivamente esto tiene que ver con un engaño de Satanás y tenemos que tener cuidado de ello. Amén. Y generalmente, como les digo, los falsos maestros son místicos. Hay mucho misticismo en el mensaje de ellos. Sus enseñanzas están cargadas de un alto porcentaje de misticismo. Te hablan, te predican, pero de sus experiencias, entre comillas, sobrenaturales. Y no te hablan de la palabra del Señor. Y lo que nosotros tenemos que buscar en esencia, en una predicación, en un mensaje, es el mensaje de la palabra del Señor. A eso hemos venido, a ser alimentados por la palabra del Señor. Un tercer grupo de enseñanza falsa tiene que ver con el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es básicamente la práctica de castigar el cuerpo por medio de castigos físicos. Lo que hemos vivenciado cuando éramos parte de una religión determinada, por ejemplo, la religión de nuestros padres, donde la gente se castigaba físicamente. O también el ascetismo lleva a las personas a vivir en un estado de pobreza material innecesaria. ¿Qué es lo que procuran con estos castigos o con abstenerse innecesariamente de estas cosas, sino simplemente ganarse el favor de Dios? Pero nosotros no podemos ganarnos el favor de Dios haciendo este tipo de prácticas, porque ya dijimos que la victoria fue ganada para nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en esa cruz, ya ganó para nosotros la victoria. Y en 2 Pedro 1:16 dice así la palabra, porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Aquí el apóstol Pedro está dando testimonio de cómo él vio al Señor Jesús, cómo en aquel monte, cuando Jesús se transfiguró, cuando Jesús se reveló como quien era ese Dios de la gloria, él vio aquella manifestación. Y él dice, cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas. Y estas fábulas artificiosas son las fábulas inventadas por esa gente que practica el ascetismo o el misticismo. Son simplemente fábulas. En otro texto Pablo dice, son como cuentos de viejas. Ustedes saben cómo son los cuentos de viejas, ¿verdad? Cuando las abuelas nos contaban unos cuentos y tenían que ver mucho con los muertos que volvían a la vida, que te sacudían las sábanas y todo eso. ¿Qué son estos? Sino simplemente cuentos de viejas, fábulas artificiosas. No les estamos contando, no les estamos hablando, no les estamos presentando fábulas artificiosas, dice Pedro, sino estamos nosotros dando testimonio de aquel que vimos, aquel con el que caminamos. Aquel que mostró toda su gloria, con nuestros ojos vimos, dice Pedro. Y realmente Pedro fue uno de los bendecidos apóstoles del Señor junto a Juan. Ellos vieron a Jesús en ese monte de la transfiguración. Vieron cómo de ser ese ser humano con el que caminaban, vieron realmente la esencia de quién era Él. Vieron a Jesús en su divinidad, en su gloria total, en esa luz resplandeciente. Por eso dice, nosotros hemos visto su majestad con nuestros propios ojos. Y cuando tú ves algo con tus propios ojos, nadie te puede cambiar de idea. La gente te puede decir, mira, esto del cristianismo es simplemente puras fábulas. La gente puede decirte muchas cosas, pero si tú dices, yo he visto con mis ojos, he experimentado en mi propia vida esto, es una realidad que es realmente 100% segura para mí. Y nadie me va a hacer cambiar de idea, porque yo lo viví, yo lo estoy viviendo a diario. Y esa es la relación con Jesús, es nuestra vivencia, es nuestra relación diaria. La gente podrá decirnos de todo, sin embargo nosotros sabemos, tenemos la certeza de que Cristo es real en nuestras vidas. Entonces, amados, es importante que entendamos lo que Cristo hizo para nosotros, lo que Él conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Fue una victoria realmente completa, fue maravillosa esa victoria. Y hoy lo que tenemos que hacer simplemente es disfrutarla. Tú eras un corredor, estabas en una maratón y algo pasó que no pudiste concluir esa carrera y estabas triste por esa situación.
Pero alguien que tenía un amor tan profundo, una misericordia tan grande por ti, esa persona ganó el trofeo en esa maratón y finalmente viene y te da el trofeo a ti, te dice, esto es para ti. Lo que tú no pudiste conquistar, yo lo gané para ti. Eso es lo que Jesús hizo para nosotros en la cruz del Calvario. Lo que nosotros no podíamos de ninguna manera ganar por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio mérito, Cristo lo ganó para nosotros. Y nos entregó ese trofeo, nos entregó esa medalla, es tuya, disfrútala, cuélgatela en el cuello y exhibe y disfruta de esta medalla que yo gané para ti. Eso es lo que Cristo hizo para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. ¿Para qué? Esa medalla no tienes que ocultarla, no tienes que guardarla, tienes que colgarla en tu pecho y decir, esto es lo que Cristo ganó para mí. Tienes que caminar feliz, contento, agradecido todos los días de tu vida. Esa es la vida del cristiano. Es así como tenemos que vivir todos los días de nuestra vida, agradecidos por la victoria que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros en la cruz del Calvario.